Cristo, al entrar en este mundo, dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces yo exclamé, ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad, pues así está escrito de mí en el rollo de la ley. Dice lo primero, no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni en ellos te complaciste, a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley. Pero enseguida dice, ya estoy aquí para cumplir tu voluntad. Con esto abroga lo primero y establece lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias. 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 Y hoy es importante que tengamos paciencia en esta explicación. ¿Ok? La fiesta del día de hoy tiene una relación, vamos a suponer que este es el día de la pasión de Jesús, la pasión de Jesús. Esta pasión tiene una relación a nuestro pecado. El hombre pecó, pero ¿por qué pecó el hombre? ¿Por qué pecó el hombre? El hombre peca porque Dios le da, en su inmenso amor, le da libertad. Le llama el libre albedrío, libertad. Cuando Dios, por infinito amor, crea al hombre a su imagen y semejanza, dice el Salmo, lo creó un semidios, porque ahora tiene esa capacidad para tomar decisiones. Ahora, por el pecado, lo que sucede con el pecado, que esas decisiones que toma el hombre ahora están divorciadas de la voluntad de Dios, y en eso consiste el pecado. Al quedar divorciadas de la voluntad de Dios, son pecado, porque el pecado, la definición más sencilla del pecado, es ir en contra de la voluntad de Dios. Punto. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, Dios, como fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio unas capacidades, una inteligencia, le dejó libre. Dios, el pecado del hombre no sorprendió, no lo sorprendió. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que entender de esta celebración de hoy. El pecado no sorprende a Dios, no lo sorprende. Y es como si nosotros dijéramos, oh, ¿y ahora qué puedo hacer? No, no. En Dios no hay sorpresa. Digo, bueno, Dios corrió el riesgo con nosotros, lo sigue corriendo, porque Dios también me ha dejado a mí libre. Ahora, cuando el hombre comete el pecado, Dios sabe que el mismo Dios que le dio estas capacidades al hombre, él mismo tenía que ser la garantía de qué, de la solución de ese pecado. Y por eso, tanto en el Antiguo Testamento, aquí, vamos a suponer, aquí comienza toda la historia de la salvación, desde el Génesis 3.15, que le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, mientras la descendencia tuya apenas le herirá el talón. Todo el Antiguo Testamento fue preparándose, y en este Antiguo Testamento habían unos sacerdotes de la tribu de Leví, hay que ponerlo entre paréntesis, Leví, los levitas, y esos sacerdotes hacían unos sacrificios de animales, y vertían la sangre de esos animales, la sangre,
de esos animales sobre el pueblo como expiación de los pecados. ¿Ok? Para el sacrificio había un altar en donde se llevaba a cabo ese sacrificio. La sangre del animal, que era traído por el pueblo, servía como expiación. Y justamente a eso se está refiriendo la lectura breve de la carta a los hebreos. Habrían sacrificios, ofrendas, holocaustos, víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha traído Jesucristo como fuente de salvación? Aquí está la clave, esa es la palabra. Mírenle. Dice Jesucristo, ya tú me diste un cuerpo. El Hijo de Dios se ha encarnado para que ya no haya ni más sacrificio, ni más víctima expiatoria, ni ningún tipo de ofrendas y holocaustos por la salvación, por la expiación de los pecados. Ahora, tú que me has dado un cuerpo, ese cuerpo yo te lo ofrezco. Ese cuerpo yo te lo ofrezco. Yo he nacido para morir, padecer, y ahora ese padecimiento no es de una sola vez, sino que es para siempre. En cada Eucaristía, Jesús vuelve a padecer, a morir y a resucitar por nosotros. Por eso en la Eucaristía nosotros decimos, este es el cuerpo de Cristo. Y eso justamente es lo que celebramos el día de hoy. Entonces ya Jesucristo aquí, ya en la antigüedad, en el antiguo pueblo judío, que tenía una tribu que se llamaba la tribu de Leví, los levitas, ya esa tribu ya no tiene mucho sentido porque ahora todo el sacerdocio es de Cristo. Y los sacerdotes ejercen el sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes ejercen el sacerdocio de Cristo. No hay más sacerdotes. El único sacerdote es Cristo, quien ejerce su ejercicio, valga la redundancia, quien ejerce, mejor dicho, su ministerio sacerdotal, lo ejerce a través de los sacerdotes que actúan, que Él actúa en ellos. Y por eso quien celebra la Eucaristía nuevamente es Cristo, que no nos quepa la menor duda. Es Cristo quien está celebrando la Eucaristía. Es Cristo que celebra, es Cristo quien preside, es Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo. Léanse la segunda lectura del día de Pentecostés. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. La iglesia. Es la iglesia que celebra, por eso es Cristo quien celebra. Y Cristo es ahora el sumo y eterno sacerdote. Con esta fiesta nosotros decimos, uno, Cristo. Cristo es uno, sacerdote. Cristo es dos, víctima. Cristo es tres, altar. Por eso quien celebra es Cristo, sacerdote. La víctima es Cristo, es el Cordero de Dios. Yo soy el Cordero de Dios. Y le dice también San Juan Bautista a los discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Cristo es también el altar, porque en la cruz Jesús ha generado su propio altar. Es Cristo que está ahí. Entonces ya Él no necesita cosas ajenas. El mismo Dios mismo ha venido para ser nuestra fuente de salvación. Punto. Dios mismo es la garantía. Por eso, repito, la palabra que dije al principio, Dios no se deja sorprender, sino que Dios sabe perfectamente qué hacer, porque Dios es Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es simple y llanamente confiar en Dios. Hermanos,
confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Yo creo en Él porque yo sé que Él es Dios. Y por grande que sean mis pecados, si tengo verdaderamente sentimiento de arrepentimiento, la sangre de Cristo tiene poder sobre ellos, porque es Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad que va muriendo por eso que son los pecados míos y de la humanidad. Por eso lo importante es, evidentemente, tener la intención de no ofender a Dios, de no pecar, pero como dice San Pablo, si pecamos, tenemos un juez en el cielo, delante de Dios, que murió y resucitó por mí. Amén.